Sí, siguiendo las charlas de los sábados, tengo el gusto de presentar al doctor Sebastián Uribe, doctor en Imagen y Diseño de la Universidad de Barcelona, profesor y coordinador de la Unidad de Contenidos Digitales de la Universidad Pontificia Bolivariana, con la charla Diseño de Interacción, charla sobre diseño de interfase gráfica y su aplicación en el diseño cyborg, diseñarse a sí mismo. Buenos días, profesor, ¿cómo está? Hola Ivo, ¿cómo estás? Qué bueno que me invitaste a este espacio que has venido forjando en los últimos tiempos. Maravilloso. Muy agradecido de tu invitación. Sí, bueno, estamos haciendo un intento por estimular el diseño gráfico y generar nuevos contenidos que entren en discusión y salir un poco de lo tradicional, de lo que nosotros en el ejercicio permanente hacemos. Bueno, Sí, comenzamos con este tema tan interesante e intrigante para mí. Y teniendo en cuenta que ya hay empresas, tanto en Suecia como en Estados Unidos, que están ya comercializando eh, chips en las manos, en los antebrazos para abrir puertas, pagar. Entramos una, que ya eso venía de hace algunos años acá, entramos en lo que se llama la cuarta revolución industrial, sí, señor. o lo que llama el profesor Nagusen la nueva era del contenido. Sí. ¿Qué nos puedes explicar acerca del diseño de interacción, las interfaces gráficas en la aplicación de este tipo de tecnologías? Pues Ivo, mira, el asunto es, como tú bien lo dices, es polémico, no es fácil, roza con algunos asuntos morales y éticos que son delicados, difíciles de manejar. De por sí ese es uno de los, digamos que los obstáculos que la mayoría de artistas cyborg que han estado experimentando con esta tecnología en su propio cuerpo, pues digamos que se han chocado con esa situación. Pero ya yéndonos al asunto específicamente de qué tiene que ver con las interfaces, pues básicamente tiene que ver con una evolución que yo diría natural de la tecnología y de la técnica, que tiene que ver con que digamos que los últimos años hemos saltado de tener unas interfaces que eran inicialmente solo de texto a interfaces que eran eh, más visuales, con metáforas como la del escritorio, ¿cierto? Que ya todos Mm, conocemos. Eh, y después saltamos a asuntos audiovisuales, entonces apareció todo el asunto multimedial. Hoy ya ni siquiera hablamos de multimedial, sino de transmedialidad, ¿cierto? ujú. Y cuando ya empezamos a juntarnos con las tecnologías, ya no las llevamos en el bolsillo, sino que no las implantamos, pues entonces empezamos a hablar de transhumanismo. Sí. Ese sería un buen resumen de la evolución natural, pues técnica y tecnológica pues digamos una buena, no, digamos un resumen simplista de la evolución de los últimos 50 años, pero sobre todo en estos últimos 25 años, que tiene que ver con 1995 hasta nuestros tiempos. Estamos hablando de una conexión con el ciberespacio, con la red, Ujú. y hay una cantidad pues, de cine de ficción que nos sugiere unos mundos distópicos, unos degeneramientos sociales, unos asuntos, digamos que complejos de la dicotomía que implica que el ser humano se implante cosas tecnológicas directamente en el cuerpo, porque pues digamos que la humanidad ha estado ligada a la tecnología y la evolución de la tecnología está ligada a la evolución humana, Ujú. desde haber domesticado un caballo, desde haber eh, descubierto un transistor, desde haber descubierto la electricidad, ¿cierto? La transmisión a través de las ondas del espacio y del aire, ¿cierto? Entonces, yo creo que cada descubrimiento trae consigo pues un montón de virtudes, pero también un montón de defectos y un montón de situaciones polémicas, pero básicamente las interfaces gráficas como las conocemos, pues hoy en día empiezan a saltar hacia otros espacios que empiezan a ser más, digamos que, por lo menos para mí como diseñador, atractivos, y es la posibilidad de hablar de interfaces
digamos, de diseño de interacción en vez de interfaces gráficas, para poder incluir eh, no solo lo audiovisual, que era como el universo que por sí aquí estamos juntos gracias a lo Ujú. audiovisual, te escucho, te veo, pero tú estás en tu casa, yo estoy en mi balcón, ¿cierto? Y todos están en sus casas viendo este video, ¿cierto? Pero Sí. ahora ya digamos que nos empiezan a aparecer otras posibilidades como tocar la pantalla, interactuar Ujú. con cosas que son luz y ¿por qué no? Ahora podemos pronunciar palabras para activar cosas o como tú mismo lo mencionaste, instalarnos objetos en nuestro cuerpo que hacen las veces de un mouse. Básicamente eso es lo que es una opción de clic con un movimiento, un gesto, una acción que permitirá como controlar asuntos de la casa y digamos que la domótica ha estado experimentando con esto desde hace rato y tal vez sea lo más cercano y permitido al ejercicio de la cyberización del ser humano. Nice. ¿Qué te parece si empezamos a ver un material para ver los Sí, proyectos en la Universidad Pontificia Bolivariana vale, sobre el tema, ¿no? perfecto. Vamos a ver, presentación del diagrama. Ahí nos podemos ir explicando, creo que la tecnología nos está fallando. A ver, a ver, ahora sí. A ver, bueno, eso ya lo habíamos visto. Sí. Ok. La Universidad Pontificia Bolivariana, ¿qué nos puedes comentar? Voy Rápidamente, a, ¿no? Porque no podemos extendernos en cada vale, diagrama. no tengo visión en este momento de lo que tú ves, No, no lo estás. no lo No lo estoy estás. viendo, estoy viendo tu rostro. Estás viendo mi rostro nada más. A Sí, ver. Ah, ok. Ok. A ver si lo puedes ver. Ojalá lo puedes ver. no, si no, entonces, Ahí bueno, yo creo que ahí sí, ya lo puedes ahora ver. sí, Ahora sí. sí, perfecto, Perfecto. Sí, debe ser que cuando lo puse no no hay fue bien. problema. Ok. Bueno, pues básicamente, Ivo, como Ujú, te contaba en nuestras reuniones previas, ujú, en la universidad tuvimos la fortuna de una visita hace ya en el 2017 de los cyborgs, ujú. eh, de la Cyborg Foundation, eh, con motivo de la escuela de verano, que la llamamos precisamente hiperrealidades, y que trataba el tema de esta evolución de la cuarta revolución industrial, ¿cierto? Ujú. Este salto. Este es Entonces, un taller, ¿no? este es un taller de diseño en general. Hay estudiantes de vestuario, hay estudiantes de diseño industrial, hay estudiantes de diseño gráfico, asesorados y trabajando con un equipo Ujú. multidisciplinario. Teníamos un músico, teníamos un psicólogo, teníamos un sociólogo, teníamos un artista y diseñador, ilustrador, pues estaba yo también allí con ellos, incluso pues un realizador audiovisual. Ok. Eh, la, el objetivo de este curso durante 4 meses, como los cursos de la universidad normales, nosotros los llamábamos módulos, ahora los llamamos núcleos, generan como el aglutinamiento de varios cursos con especialidades distintas, pero hacia un mismo proyecto. En en ese ejercicio les pusimos a los estudiantes la posibilidad o les ofrecimos la posibilidad de pensar si ellos quisieran expandir su percepción o si quisieran ofrecer a otras personas expandir su percepción, Ujú. ¿cómo, pues, qué le ofrecerían? ¿Cierto? Sí. Ese era un poco el enunciado. Y trabajamos Ah, mancomunadamente también con un grupo de estudiantes de ingeniería ujú. electrónica en, con el profesor José Valentín Antonio, quien también me colabora a mí con mi propio sentido, nuevo sentido, ahorita hablaremos de eso seguramente. Ujú. Pero entonces los proyectos de los estudiantes dieron como resultado, por ejemplo, ahí estás poniendo Sonorus, ¿cierto? Ujú. Eh,
la pregunta era esa: ¿qué órganos y sentidos queremos tener, cierto? ¿Cómo quisiera usted diseñarse a sí mismo? Si usted tuviera la oportunidad de diseñarse a sí mismo, ¿qué se ofrecería? Y estos chicos empezaron a reflexionar sobre la posibilidad de cómo entenderse a sí mismo en sus emociones. ¿Qué tal si se conectaran la posibilidad de ver su ritmo cardíaco, de ver su sudoración y demás, para eh, tratar de controlar sus emociones a través de una preprogramación de música y color superpuesta a la realidad? Ujú. Aquí en Sensit, que es el que está en el anterior, Es- los estudiantes estuvieron obsesionados y trabajando con la idea de sentir lo que comen de mejor forma, ampliar la percepción de lo que Ujú, comen. Entonces, en el labio tenían una cámara ujú. por la parte del frente, y por detrás, por dentro del cuerpo, dentro de su boca, eh, un sensor de saliva que le permitía saber su cuerpo en qué niveles de glucosa está, por ejemplo. Ok. Y entonces buscar alimentos que pudieran ser ricos en glucosa para alimentarse mejor y para darle al cuerpo lo que realmente le esté faltando, y no lo que el gusto visual te dé, sino darle un poquito más de información, unos inputs extra. Eso se los avisaba a través del audio que tiene en su oreja, a través de una preprogramación de música. Es como unos ritmos y sonidos que le van diciendo si lo que se va a comer le es bueno, o le está haciendo mal, o por lo menos está exagerando en algún tipo de alimento y no está Ujú. equilibrando su propio cuerpo. Y hicieron prototipos funcionales, es decir, por lo menos lo de la glucosa lo pudieron hacer. Lo mismo los estudiantes anteriores también pudieron hacer prototipos suficientemente interesantes al respecto. Y son Face, este proyecto, ellos tenían ganas de entender tenían ganas de entender eh, la atmósfera alrededor. Tiene personas con distintos estados de ánimo, con actitudes positivas o negativas en distintos rangos. Entonces utilizaron un reconocimiento facial Ujú. de hasta por lo menos 6 personas, y entonces la cámara que está en su oído detecta 300, pues 180 grados, y la del otro lado 180 grados a su alrededor, el tipo de personas y digamos que Ujú. a través de sus rostros, si está contenta, si está triste, si está furiosa. Le conocían más o menos unos 10 tipos de emociones faciales, y el sistema generaba una especie de estándar atmosférico a nivel de Ujú. las emociones de los que estaban alrededor. Interesante. Y les transmitía esto a través de una música prediseñada para reconocerla dentro del cuerpo, ¿cierto? Aquí están todos Digamos las que ahí tres está investigaciones. toda la invitación, sí. Sí. Ahí Están las está tres toda la invitación que hacíamos al investigaciones. módulo para que otros estudiantes se animaran a cursarlo. Perfecto. Ok. Eh, Vamos a ver un proyecto tuyo, ¿no? Cibersentido, sentir la atmósfera. Y tengo un proyecto entre manos. Ha estado, pues, digamos que un poco lento el proceso por Ujú. lo de la pandemia, pero tuve la oportunidad, pues, no sé si ahí se pueda ver en pantalla, Ujú. eh, Sí. Ivo, eh, lo que tengo pues aquí en mi muñeca, pues es igual a es, ese que tenemos en la fotografía, correcto. ajá, ajá. Yo aquí también lo tengo instalado en este momento para la charla. Está funcionando y me está dando señales de cómo está el ambiente a mi alrededor. Básicamente ese elemento sobre la derecha que está brillando, esa pequeña nariz, es un sensor. Ajá, Ese este, sensor este, detecta gases tóxicos, correcto, ese Ivo. que sería este, ¿no? Que sería Sí, esta. detecta gases tóxicos, le manda las señales a ese procesador, esa pseudoflor que tienes ahí abajo, ese Ajá, procesador, ajá. ¿sí? Que es un Arduino LilyPad. Ahí tiene preprogramados unos patrones, es decir, cuando el sensor detecta los gases, entonces me manda a través de ese actuador, ese botón, pseudo botón que está sobre la Este, izquierda, en el centro, correcto. Eso es un vibrador, ajá, como los de los celulares. ajá.
y se le genera un patrón de vibración determinado dependiendo de la cantidad de gases tóxicos que estén en el ambiente, y entonces me puede indicar si hay una condensación de gases tóxicos muy alta, mediana o baja, o no hay, ¿cierto? Claro. ¿Cierto? Entonces, mi piel, a través de mi piel, en mi muñeca, mi cerebro aprende poco a poco a asimilar esas vibraciones como un ejercicio señalético. De eso también vamos a hablar, es decir, en Sí. ese momento es de alguna manera un ejercicio de interfaz señalética, pero a través del tacto. Este Es es decir, este es el primer prototipo, ¿no? ese es el primer prototipo. Ahora, tú hiciste unos bocetos para el segundo prototipo, algo más amigable, algo más, Si más como estamos parecido a lo que tiene uno ya actualmente, que son los relojes, los correcto. smartwatch, ¿no? Porque yo tengo uno, a mí estoy encantado con ese smart. Sí, estoy detrás de un proceso de depuración de este diseño que tendrá Bluetooth, se conectará a mi Wow. celular y le mandará los datos al celular para irlos guardando en la nube y posiblemente compartirlo con otros que quieran tener este diseño y generar una información más completa sobre el estado ambiental, por ejemplo, de mi ciudad o de otras ciudades. Tenemos un plan ahí con la Cyborg Foundation de pronto de producir, cuando tengamos la forma barata de producir estos Claro, objetos. La idea es tener código abierto y que la gente que lo quiera producir lo produzca en su propia casa con una impresora 3D o exacto. llevando los planos a una impresora O 3D sea, para que se lo impriman y armarlo. tú no tienes ningún interés en comercializarlo Por ni ahora nada. no tengo ningún interés en comercializarlo, me interesa más es que la gente pueda diseñarse a sí misma, como te decía. Hay algo que se me había escapado del prototipo, ¿no? Eso también es aplicable, me acuerdo que me hablaste, por ejemplo, para mineros, en Correcto, minas, sí, me han contactado personas que han conocido el proyecto en otras ujú, charlas, que les parece interesantísimo la aplicación para, por ejemplo, lugares donde hay realmente riesgo de la vida ujú, con escapes de gases. Entonces, que si cada minero o cada persona tuviera un brazalete como este, que le pudiera mandar a una base de datos información sobre cada individuo de los que está en una mina, por ejemplo, podrían decidir a cuáles les dan descanso porque ya claro. llega a límites de saturación delicados, eh, y, y les pueden, digamos que pueden administrar mejor toda esta situación para la salud personal del individuo que trabaja en estos lugares. Bueno, vamos a pasar a la etapa, digamos, más polémica, que es la etapa de los cyborgs. Aquí tengo Vale, esta frase, dime esta frase, si quieres léela y vale. reflexionemos rápidamente sobre esta frase. Sí, Mary Lori Ryan pues es una escritora, que ha estado trabajando sobre este asunto de la narración, la virtualidad y sobre la digitalización pues de este asunto. En, en este libro, La narración como realidad virtual, ella nos dice, si acaso existe una verdad universalmente reconocida por los teóricos literarios, esta es sin duda que la atención a los mecanismos retóricos que permiten que surja un mundo de las palabras, es un aspecto esencial de la apreciación estética. Así es. Para recuperar el contacto con la superficie necesitamos una alternativa a la metáfora de texto que más que invalidar sea el complemento de la poética de la inmersión. Sí, No, ujú, lo conversábamos, no, dale, ujú. dale, Ivo. Sí, no, claro, ella hablaba de metáfora de texto, pero también está la metáfora visual, que es aplicable Claro, a los claro, claro. carteles y en el discurso visual, pero estamos hablando ya no ni de texto ni visual, estamos hablando de otro tipo de metáfora. Sí, sí, dentro de nuestras conversaciones llegábamos a cómo ilustrarle a las personas, cómo mostrarle a las personas que esto también podría llegar a ser reconocido como diseño y diseño Ujú, clásico en el término de la gente cómo reconoce un cartel o la gente cómo reconoce una infografía o la gente exacto. cómo reconoce una señal de tránsito o una indicación de cómo conducirse en un espacio determinado. El mejor ejemplo lo tengo con el trabajo de, de una par de estudiantes, Sara Garcés y Sara Cano, que estuvieron desarrollando en la UPB, durante un año también una especie de proyecto señalético, eh, infográfico, eh, pero para invidentes. Y claro,
justamente, ¿cómo me van a decir? ¿Cómo así que señalético y infográfico para invidentes? Pues Sí, ellas proponían bajo la idea de, por ejemplo, lo que le pasa a las personas que son sordas, que tienen un lenguaje de señas ujú, que es universal. Ellas ujú, planteaban que qué rico tener un lenguaje de táctil, pero pues me refiero a impulsos táctiles sobre el cuerpo o sonoros directamente en el oído o complementarios, tanto vibraciones en la piel como sonido en sus oídos, lograr entregarles a los invidentes una especie de pulseras en sus brazos claro, o una especie de corona en su cabeza que les permitiera tener una percepción táctil en su piel o sonora en sus oídos, o las dos, para localizarse en la ciudad con un lenguaje universal que no fuese, pues, voltea a su izquierda, voltea a su derecha, o correcto. cuidado que tiene un obstáculo al frente, o viene alguien muy rápido por detrás, ¿cierto? Ese tipo de cosas no, sino pues convertir eso en códigos táctiles y códigos auditivos universales. Estuvieron trabajando en ese ejercicio taxonómico de clasificar esas señales y básicamente convertirlas en señales Interesante. audiotáctiles, ¿cierto? Claro. Para Bueno, invidentes. claro. Ya entramos al meollo, diseñándote a ti mismo. Sí, sí, sí. Ese es. Eh, ese es un poco, ese es un poco el asunto. La tecnología hoy por hoy está, pues sabemos que la tecnología de punta está en unas pocas industrias y ellas son el monopolio del planeta y nos ofrecen un montón de dispositivos y situaciones a nuestro favor inicialmente, que obviamente no son nada gratis porque le entregamos información al sistema, le entregamos información a ellos con lo que ellos hacen más dinero y hacen investigaciones y manipulaciones particulares de nuestra idiosincrasia, y nuestro comportamiento y nuestras rutinas. Ujú, Pues la propuesta que yo hago es, ¿quieres diseñarte a ti mismo o quieres que alguien te diseñe? Y peor, que alguien te diseñe sin tu aprobación, ¿cierto? Entonces, correcto. la propuesta ahí es, pues, ¿por qué no mejor hacer uso de esas tecnologías, como lo están haciendo en la Cyber Foundation, como lo están haciendo Neil, Moon y Manel, que están ahí en esa imagen justamente, que han experimentado con su propio cuerpo, con tecnología, por sus intereses personales, Neil para poder eh, percibir el color a través de vibraciones en su propio cráneo, porque él tiene la imposibilidad de ver colores de manera natural, porque él ve en grises. Entonces dice, bueno, yo no quiero dejar de ver en grises, yo no quiero ver a color, pero sí quiero tener ese input del color en mi cuerpo y decidió por ser músico que la música y el sonido podían ser la manera de percibir el color, entonces él tiene ese dispositivo. Moon es bailarina, entonces ella eh, le, le encantaría poder bailar al ritmo de la tierra, entonces se implantó en sus tobillos unos dispositivos vibradores que se conectan a la red y le dicen cuándo hay temblores en el planeta y a qué intensidad, entonces ella podría sin ningún problema bailar al son que le diga la tierra, ¿cierto? Ujú, Conectar con la tierra para bailar, un concepto bastante poético y bonito. Y el trabajo de Manel ha ido evolucionando desde un barómetro, que era en esta imagen, hasta ahora tener un sentido mucho más completo. La imagen y tiene, creo que tiene tiene, unas aletas, ¿no? él tiene unas aletas en sus orejas, Sí, él está conectado con la humedad, digamos que él ya tiene un sentido meteorológico completo en su cabeza. Entonces él presiente cuándo puede llover y cuándo va a hacer mucho sol y está más conectado con esos ritmos naturales de la tierra. Y eso es un poco el cuento, Ivo, es que ajá. la gente cree que los cyborgs se hacen cyborgs para alejarse de lo natural, pero yo creo que estos tres chicos de la Cyber Foundation la tienen clara y dicen, señores, vamos a trabajar más por conectar mejor con el mundo y con la naturaleza
y vamos a utilizar la tecnología en favor de volver a conectarnos bien. Claro, no dejan de tener también un trabajo personal de espiritualidad profunda, pues son vegetarianos, tienen una ideología muy clara con respecto al trato de una persona por ser persona y no por su género. Son unos seres maravillosos, yo los estimo mucho, he aprendido mucho de ellos y quisiera aprender mucho más todavía. Me parecen unos seres muy especiales. Ok, No porque sean cyborgs, creo sí. que son especiales y por eso hoy deciden ser cyborgs. Es una cosa distinta. Bueno, ya en la recta final quería hacer hincapié existe principalmente en la palabra transhumanización. Hay un sector más tradicional que está diciendo que hay muchos peligros acerca de la transhumanización, que no es solamente implantarse algo, implica muchas otras cosas más. Eh, ¿Qué puedes decir en favor de esos discursos en contra de estos procesos nuevos que van a pasos Sí, agigantados? Porque yo, ya entramos en el siglo XXI. Yo creo que la pandemia nos despertó, nos sacó de los resabios y rezagos del siglo XX a la usanza sí, del siglo, cuando pasó el siglo XIX al siglo XX fue lo mismo. Y duró sí, 20 años para que la gente en el siglo XX se diera cuenta que ya estaba en el siglo XX y ahora también nos tomó igual. sí, Y qué casualidad que fueron un par de pandemias, la gripe española el siglo pasado y ahora el coronavirus. Ya sí. estamos en el siglo XXI. ¿Qué puedes decir al respecto acerca de esas Pues opiniones en contra? voy a intentar, porque las transformaciones culturales y sociales son muy lentas. eh, y, y los seres humanos pues evolucionamos tecnológica y técnicamente tal vez más rápido de lo que nos adaptamos cultural y sociológicamente a esos avances. No soy sociólogo, pero pues la evidencia es un poquito abrumadora. Eh, Voy a regalar una imagen y a ver si de ahí, a partir de ahí Ah, podríamos... déjame de eh, compartir. Lo que pasa es que no tendría que ver si yo creo que yo no te puse. no, pero la imagen A era... ver. No, no, pero la imagen es narrada, tranquilo. Ah, nada, ya. Sí, diría yo, Ivo, Ujú, que en su momento, ujú, cuando alguien por primera vez se montó en un caballo, ujú. asustó a muchas personas porque la gente no pudo resolver la imagen que veía de una persona montada en un caballo, sino que junto a un ser humano con un caballo y durante mucho tiempo seguramente generó hasta leyendas de gente con armaduras acorazadas y brillantes montadas a caballos que no tienen pelo, ¿cierto? Ujú. Eh, Esa imagen debe ser muy violenta, como también pudo haber sido violenta la imagen de alguien que va sobre una máquina que echa vapor, También. ¿cierto? Y que corre a unas velocidades extremas y que hace un ruido infernal, ¿cierto? Sí. Eh, yo siento que ahora también hay un susto porque pues eso aturde los cambios que se van generando y, y ahí entonces va mi argumento. eh, es, Esto es inherente a nuestro desarrollo humano, es decir, el ser humano ha evolucionado porque alguien descubrió un palo y con ese palo pudo hacer cosas, después descubrió la piedra y con esa piedra pudo hacer cosas, después descubrió un metal y con esas cosas pudo hacer algo, después, etcétera, 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 ¿cierto? Entonces cada una de esas especies era transhumana, cada uno de esos pequeños pasos fue transhumano. Entonces, a mí personalmente me parece que simplemente la tecnología y el desarrollo tecnológico es inherente al desarrollo humano. Esa es mi Claro. posición. Y mi posición es que habrá algunos que se adaptarán a esta situación y otros que no. Eh, Otros terminarán adaptándose sin darse cuenta. Yo personalmente prefiero darme cuenta e ir controlando lo que voy haciendo y decidiendo qué información le entrego al mundo y qué información no le quiero entregar. Y estudio para hacerlo bien y estudio para diseñarme a mí mismo como desearía terminar siendo, ¿cierto?
La invitación es como, señores, si quiere diseñarse a sí mismo, permítaselo. De por sí eso es lo que hace usted naturalmente todos los días cuando se levante y decide qué hacer en el día. Eso es diseñarse a sí mismo. Eh, lo puede hacer tan natural y tan espiritual como quiera o puede asumir algunas tecnologías en su favor. Pero lo que sí me parece triste es que la gente quede sumida en una especie de esclavitud tipo borrego y vaya andando por el mundo sin darse cuenta ni siquiera de por dónde va. Eso sí es un llamado de atención como respecto a la conciencia y al desarrollo intelectual del ser humano. Ese es mi llamado de atención. Sí, claro. A veces creemos que nosotros tenemos gustos particulares, que eso se fue desarrollando y a lo mejor nos implantaron ese gusto de pequeños, ¿no? Si yo agarro a un individuo, a un bebé y lo traslado a otro lugar, con otra cultura, obviamente, y él crece ahí, por ejemplo, mi sobrino vive en Europa y nacieron allá y son europeos, a pesar de que su genética es latina, pues son europeos porque culturalmente se han hecho allá. Entonces, no, en realidad siempre estamos condicionados por algo. Y ahí es Sí, donde está el posible, sí, la construcción exacto. social de la realidad, 1960, Uh -huh, Berger y Luhmann no lo advertían, ¿cierto? uh -huh. Y yo creo que nuestra realidad está condicionada por la sociedad y las formas culturales nuestras y podemos adoptarlas o no adoptarlas, cuestionarlas o no cuestionarlas, es un deseo individual, el individuo lo puede controlar, pero si se hace consciente, si no es consciente, pues no. No, y ahí entra yo pienso que el individuo tiene la posibilidad ya cuando crezca de poder generar su propia libertad, buscar sus propias respuestas a las preguntas. Uno siempre se hace preguntas desde que uno es joven. Y en la medida que pasa el tiempo, uno va respondiendo esas preguntas y uno va descubriendo cosas. Y ese es tal vez para mí la libertad. El hecho de poder decidir qué debo hacer sin afectar al otro. Realmente yo no veo que estos criterios afecten a alguien, pero es, se habla de bioética, se habla de ética, se habla de moral, se habla de muchas cosas, pero realmente si analizamos fríamente qué moral estamos hablando, ¿no? En este Sí, momento, en señor. esta época de la globalización y del consumismo extremo, en que nos condicionan desde que tú prendes un celular, ya con los algoritmos ya te están insinuando cosas porque supuestamente tú entraste a esas páginas. Entonces, y yo digo, pero ¿por qué me aparece esto? Porque seguramente se dieron cuenta que yo 5 veces entré y vi algo sobre algo. Entonces ya Sí, nos están condicionando. sí, ¿quieres volver a tu feed? Nos preguntan las aplicaciones ahora, ¿cierto? ¿Quieres volver a tu feed? Y, no, no, déjame ser, déjame escapar. Sí, No entonces, quiero que me muestres más ent- cosas de las mismas. Hoy estoy en otra cosa. sí, no, pero pues si tú ya entregaste toda tu información, o sea, no te puedes quejar, ya. Sí, sí, sí. Al final lo aprovechas y te sientes cómodo con ella, entonces no te quejes de por qué que te están mandando. Y de todas maneras, a lo mejor hay alguien que toma la decisión, yo no quiero tener celular, no quiero tener redes, no quiero tener nada. Entonces, bueno, Y ya, está bien, ya está bien, ¿no? Y ahí sí no lo perfecto. pueden, ahí sí no lo pueden condicionar a nada. Sí, sí, sí. Bueno, Yo cuando no quiero estar, no quiero estar y apago todo y me escapo. bueno, Y ya. para finalizar, ¿qué reflexión puedes dar ya, aparte de muchas que has dado? Una reflexión final. eh, el diseño, en referencia al diseño, ¿cuál es el camino del diseño? ¿El diseño va a seguir siendo estrictamente lo que es la cuestión visual? ¿O vamos a ver una extensión de sentidos y posibilidades para diseñar de otra manera? Porque yo veo que, por ejemplo, cuando yo estudié y empecé a trabajar, casi todo era manual. Ya empezaron las computadoras y todo eso. Y ha cambiado dramáticamente las formas de producción de diseño. Y mira cómo estamos diseñando ahora. No, lo conversábamos, Ivo, lo Uh -huh, conversábamos. Para que los diseñadores gráficos queremos diseñar para los ojos, uh -huh. ¿cierto? O queremos diseñar para la mente, el espíritu y digamos que la contemplación estética, que lo hablábamos ahorita, ¿cierto? Sí, exacto. Es decir, ¿a qué abogamos, a qué buscamos los diseñadores en general? Pues transmitir un mensaje, transmitir Uh -huh. a través de los medios que nos presta la tecnología y, y las técnicas, el troquel, el intaglio, las texturas visuales, eh,
los acabados sobre papel, brillantes, mates, ¿cierto? Todas esas texturas, todos esos elementos visuales son respuesta de un desarrollo tecnológico y técnico que hemos absorbido y lo tenemos a la mano y lo usamos en favor de qué? Del mensaje final, que es un ejercicio de contemplación estética para poder apreciar en profundidad el sentimiento que está albergando ese diseño. Pues si hoy tenemos posibilidades técnicas y tecnológicas de, no sé, de hacer que el espíritu humano comprenda de manera más sensible algún mensaje profundo que está inmerso en la propia naturaleza, a mí me interesa. Claro. Y yo estoy buscando que esos mensajes que se nos escapan a veces de la propia naturaleza, pues lleguen a los cuerpos de las personas. Eso me interesa. Eh, y estoy buscándolo para mí mismo, ¿cierto? Es decir, con este sentido atmosférico eh, circundante, yo quiero, por un asunto de evolución, yo soy rinítico, yo de por sí sé cuándo están en floración las plantas, porque mi nariz me advierte, porque me dice, cuidado, te vas a morir, eso te puede hacer daño, pues, por un asunto alérgico. Pues si yo quiero sentir un poco más si los rayos de sol son los correctos, si el nivel de ruido es el correcto, si las personas que me circundan son buenas personas, si yo quiero expandir estas percepciones, pues ahí hay unas tecnologías y unas técnicas que podrían ayudar. Y al servicio del diseño, pues obviamente también las hay, ¿cierto? Claro. Hablábamos de carteles con realidad aumentada, Sí. hablábamos de carteles que podían hablar, Pero ¿cierto? no nos vayamos lejos, ya los MUPIs y ese tipo de displays digitales Eso, no son estáticos, ya no es una impresión eh, en un papel pegado a la pared, ya es una cuestión total, no es un papel, ya es una pantalla. correcto. Entonces, Y él puede contar una historia y puede narrada contar una de varios historia pantallazos, de varios carteles y hacer un cartel grupal. ¿sí? O la infografía La puede infografía, ampliar por ejemplo, información con un exacto, celular y ver algo más que está en el algo cartel más, que no había visto. algo más que no había visto. Es eso. Por ejemplo, Hablamos de percepción expandida. lo de Prezi, el Prezi es eso, es un infograma que se va visualizando. O sea, si estamos cada día haciendo cosas más virtuales y más interesantes, ¿por qué no negarnos a la posibilidad de poder usar, aplicar todos los sentidos, ¿no? Interaccionar los Percepción sentidos? expandida, Pero yo es lo que llamo así. de por sí el ser humano usa todos los sentidos, la Sí, vista, el olfato, y recrea en su mente todo lo que percibe. A ver, al tomarte una buena taza de café, ves el café, lo hueles, lo jugueteas percibes. con la espuma, con el dedo. Exacto, entonces ya está usando todos los sentidos, entonces eh, ahí estamos. Ahí Yo creo que estamos. ahí queda estas reflexiones y queda este programa que me parece muy interesante y es acorde con el siglo XXI. Estamos acabando paradigmas y estamos iniciando otros nuevos, porque al final siempre al hombre le gustan los paradigmas. Estamos iniciando nuevos paradigmas en este siglo XXI. Yo creo que eso queda como reflexión y, oiga, y te agradezco, Sebastián, por tu aporte, un tremendo aporte. Gracias. Y bueno, A ti también, Ivo, por percibirlo, por percibir que bueno, yo podría ser. desde hace 2 años yo estaba en este asunto de que me contó mi prima, que fue estudiante tuya, sobre esa Sí, cuestión y me llamó muy poderosamente la atención. No lo comprendía, ahora sí lo comprendo. Y bueno, bueno, Ivo, pues te gracias. extenderé una invitación para ver tus avances en los siguientes, en el desarrollo del segundo prototipo y y de otros proyectos que generes en un futuro. Y Gracias, estaremos en Ivo. contacto permanente, Sebastián, y despídete de, de, de toda la audiencia que vamos a Sí, tener. bueno, pues muchas gracias a todos. Ojalá les guste lo que hemos discutido acá. Pueden comentar. Voy a estar pendiente si quieren hacer preguntas fáciles y difíciles. Me le mido. Entonces, si quieren polemizar, con gusto. Y gracias, Ivo, por este espacio. ¿No? No todo el mundo le interesan estos temas. Y ya hablaremos de otros temas como Hablaremos. visualización de información Eso, compleja y sería otros bueno. tipos de cosas. Un abrazo. Un abrazo y recuerden que el próximo sábado vamos a tener a Horacio Prado, diseño de fantasía de carnaval.
y va a estar muy interesante. Un buen exponente del diseño de carros alegóricos y fantasía de carnaval. Gracias, Sebastián, y hasta la Chao. próxima. Hasta la próxima. Un abrazo.